Vale, gracias. Bueno, pues sí, has terminado en el momento en que podemos encadenar con lo que yo más o menos se supone que me han encomendado. He venido sin presentación porque corro el riesgo de haberme alargado demasiado y porque determinadas imágenes que podría haber presentado para ilustrar las cosas son como muy conocidas ya. Yo creo que quien más quien menos en internet ha visto los vídeos de Gasland, las figuras con las capas geológicas y el pozo y tal. Entonces, bueno, os lo imagináis y si alguien no lo ha visto, pues bueno, si hace falta lo explico, no sé, en un papel, como sea. Pero bueno, creo que no era necesario y así me autocontengo un poco más para no alargarme en exceso. Bueno, estos gráficos que has presentado, Paco, pues yo los he visto mucho más optimistas. Cuando uno entra en alguna página web que pretende vender un poco más la moto de las bondades del fracking, esta parte de aquí, que aquí, bueno, parece que se engrosa un poco, pero que no compensa entre el engrosamiento del gas no convencional y del gas convencional, no llegan a compensar el declive del petróleo convencional, está claro. Bueno, pues hay otras visiones de estas mucho más optimistas, que lo que dicen es que toda esta pendiente, o casi esa misma pendiente, esa tendencia se mantendrá hacia arriba gracias a que el gas no convencional hará así. ¿Vale? Será como un palmo aproximadamente en los próximos 20 años en el planeta. Son visiones optimistas, yo creo que no optimistas, son visiones interesadas, porque cada vez está más demostrado, por lo menos es mi opinión, de que el tema del fracking, al menos en Europa, también en Estados Unidos en alguna medida, pero cada día más y sobre todo en Europa, es una operación especulativa con letras mayúsculas. Entonces, como tal operación especulativa, lo que le interesa es crear expectativas, sean verdaderas o sean falsas. Y dentro de esas expectativas entra el vender la moto, de que efectivamente eso va a crecer hasta el punto de que vamos a poder permitirnos continuar en la era del petróleo, continuar consumiendo combustibles fósiles más o menos al ritmo que lo estamos haciendo hasta ahora, o un poquitín menos, pero casi tanto. Y por tanto, ¿qué hay que hacer? Pues hay que entrar en esos campos hasta ahora complicados por dificultades técnicas o por cuestiones ambientales o simplemente por cuestiones geográficas como lo del Polo Norte, que es todo el mundo de los hidrocarburos no convencionales. Entonces, tú has nombrado ya varios de ellos que están funcionando y que representan el conseguir hidrocarburos, combustibles fósiles cada vez más caros y cada vez con más impacto ambiental. Y dentro de ese universo de los hidrocarburos no convencionales, pues el fracking es la técnica, la explotación de gas de pizarra, que sería el término que habitualmente se utiliza en jerga poco ortodoxa, pero bueno, para el gas no convencional, pues con una técnica que se llama fracking o fracturación hidráulica, pretende ser un poco la panacea que evite ese declive a partir del ciclo. Bueno, ¿qué es el gas no convencional o gas de pizarra? ¿Qué es el fracking y qué peligros tiene? Y un pequeño panorama de cómo están los proyectos en Aragón, hasta donde yo conozco, es lo que intentaré en 15 minutos más o menos resumir y luego dar paso ya al debate. Bueno, primero el gas no convencional o gas de pizarra es gas natural normal y corriente, que lo que tiene de no convencional es que no se deja extraer con la facilidad del gas convencional. O sea, la diferencia entre un yacimiento, sea de petróleo o de gas convencional o no convencional, es que el primero está alojado en rocas muy permeables, no tampoco en cavernas ni en grandes bolsas, que es a veces el imaginario popular lo que piensa, ¿no? No es una gran caverna de 500 metros por 20 por 100 llena de petróleo, no, es simplemente una roca muy porosa, con poros grandes, pero grandes pueden ser de 2 milímetros. Eso sí, suficientes para que haciendo un pozo en un lugar muy concreto seamos capaces de drenar y de extraer ese gas o ese petróleo con facilidad. O sea, un solo pozo, una gran producción en un área relativamente extensa. Ese es el concepto. Frente a eso, en un momento determinado se descubre que ese petróleo o ese gas que se almacena en rocas muy permeables después de un proceso de migración, desde lo que se llama la roca madre, la roca donde realmente se generó el petróleo a partir de materia orgánica, generalmente de origen marino, pues en lugar de eso existen rocas donde el petróleo ha permanecido, o sea, rocas madres donde el petróleo no se ha escapado, no ha migrado hacia las trampas o las grandes acumulaciones donde se puede extraer con facilidad y se ha quedado allí retenido simplemente porque esas rocas son tan poco permeables que los poros no dejan escapar el petróleo o el gas.
Y lo mismo que no lo han dejado escapar durante los tiempos geológicos para acumularse en determinadas trampas, tampoco lo dejan escapar ahora si nosotros hacemos un agujero e intentamos extraerlo. Es así de simple. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer un agujero vertical convencional, bajar muy profundo, bajar a mínimo 2, 3.000, 4.000 metros de profundidad. A partir de ahí, reorientar el sondeo. Esto es una parte tecnológica que es de reciente adquisición, esto no lleva más de unos 15 años existiendo. Pensad que la tecnología para que un sondeo vertical lo reorientamos y lo convertimos en horizontal a 4.000 metros de profundidad es compleja. Bueno, pues se consigue eso con una cabeza perforadora robotizada que controlamos desde arriba y reorienta y se convierte en un pozo horizontal. A partir de ahí, una vez que encuentra, se supone que eso lo hace cuando encuentra la formación rocosa donde hay más, empieza a perforar en la horizontal un kilómetro, kilómetro y medio de ese orden, y a lo largo de todo el tramo horizontal lo que hacemos luego es primero producir pequeñas explosiones para hacer una especie de pretratamiento, prefracturación, y luego inyectar agua mezclada con arena y con componentes químicos a muy alta presión para producir, digamos, la fracturación generalizada de toda la formación rocosa que tiene gas en una distancia, digamos, la distancia en que actúa el proceso, ¿no? Que puede ser de cientos de metros o incluso de algún kilómetro, ¿eh? En el entorno, kilómetros no llega, pero hasta varios cientos de metros en el entorno del pozo en el que estamos inyectando el agua. El proceso de fracturación hidráulica, o fracking, pues es un proceso físico conocido desde hace mucho tiempo. Es decir, al inyectar un fluido a muy alta presión en el terreno, una de dos, o rompemos la roca, incluso si la presión de ese fluido es muy, muy alta. Cuando digo muy alta, estamos hablando en fracking de unas hasta 600, 700 atmósferas de presión. O podemos incluso reactivar o agrandar fracturas naturales que tiene la roca, en cuyo caso el proceso es más difícil de controlar. Porque en un sondeo, sacando los geólogos que entendemos, sacando testigos, trozos, muestras de la roca, podemos conocer las características de la roca, digamos, sana, las características intrínsecas de la roca. Y se puede saber, por ejemplo, cuánta presión tenemos que meter para justo fracturar, pero que no se nos vaya la mano. En cambio, si entramos en la capa rocosa y hay fracturas naturales que no conocemos bien, es muy probable que con esa misma presión se nos vaya completamente la mano y esa agua, con esa arena y esos componentes químicos se nos expanda, no sabemos por dónde, ¿vale? De ahí vendrá uno de los peligros graves que implica el fracking. La mezcla que introducimos, he mencionado que no es agua sola, es agua con arena y componentes químicos. La arena tiene una misión muy clara, y es que mezclada con el agua va a primero fracturar. Esa mezcla de agua y arena se va a meter hasta los últimos rincones de las grietas que hemos creado en la roca, y el agua, cuando luego la retiremos, va a permitir que se quede la arena, y los granos de arena son lo mismo que los puntales de una mina. O sea, el soporte que hace que esa grieta luego no se cierre. Porque claro, si metemos el agua y luego la sacamos, la grieta que hemos formado se vuelve a cerrar. No podemos sacar el gas. Tenemos que crear unas fisuras, unas grietas, y que luego permanezcan abiertas para sacar por ellas el gas. Entonces hay que meter agua con arena, y ahí es donde vienen los problemas. El agua con arena requiere un comportamiento, una viscosidad, para los que recordéis algo de la física, determinada, que permita que llegue la mezcla hasta el último rincón de la última fisura, pero que luego pierda en cierto modo las mismas propiedades con que la metemos, porque luego solo vamos a sacar el agua. Eso significa cambiarle la viscosidad durante el proceso. Hay unos, digamos, apelmazantes gelificantes que luego funcionan al revés y dejan de gelificar y ya dejan que salga el agua y no salga la arena. Todo eso significa compuestos químicos para esto, para que la mezcla se comporte de una determinada manera, para que también para que no haya, digamos, colonización por organismos, por bacterias o lo que sea que nos estropeen el tinglado. Hay que meter bactericidas, biocidas de todo tipo. Hay que meter también agentes corrosivos que, corroyendo, son ácidos, corroyendo la roca, pues contribuyen a agrandar las fracturas. Es todo un cortejo de componentes químicos que hay que meter. Este es el proceso, ¿vale? Listado que yo creo que más o menos todos conocéis de peligros que entraña, de potenciales impactos que puede tener.
El primero, que se dará siempre, incluso aunque hagamos las cosas muy bien, es el gran consumo de recursos que supone el fracking. De dos recursos fundamentalmente, de agua y de suelo, o de suelo y de agua. Primero, el fracking ya no actúa como un pozo convencional que con un solo pozo consigues extraer gas o petróleo de un área muy grande. En este caso es más pequeña el área, quizá a lo mejor de 1 kilómetro, no a la redonda, sino 1 kilómetro, digamos, en horizontal y lineal, y luego unos cientos de metros alrededor de ese kilómetro lineal. Lo cual significa que el volumen que conseguimos, digamos, llegar, al que podemos llegar y del que podemos sacar gas es mucho más pequeño. Entonces hay que multiplicar el número de pozos. En las zonas de Estados Unidos donde se lleva pues, 12, 15 años explotando mediante fracking, pues hay decenas de miles de pozos funcionando, a razón a veces de hasta 2 pozos por kilómetro cuadrado, para que nos hagamos idea, y cada pozo entre 1 y 2 hectáreas de extensión, toda la plataforma de operaciones que necesita. Porque esto es el pozo, son los tanques de agua y la arena para mezclar y hacer la mezcla que se inyecta, son los compresores en batería que hace falta para conseguir las 700 atmósferas con las que inyectamos el agua, es un trasiego de camiones que llegan y se van con todo ese material. Eso supone, para que nos hagamos una idea, y algunos lo habréis visto en fotos o incluso explorando uno mismo con el Google Earth, que yo os lo recomiendo. Quien no haya tenido esta experiencia, que la haga, que se coja el Google Earth y que se vaya al estado de Texas o al estado de Pensilvania o el norte de Nueva York en Estados Unidos, por ejemplo, que se vaya a la ciudad de Dallas, y a las puertas de Dallas hacia el oeste, de repente empiezan unos campos llanos enormes en los cuales es toda una viruela de puntitos blancos, cada uno es una plataforma de fracking. Entonces son, insisto, explanaciones de 1 a 2 hectáreas a razón de 2 por kilómetro cuadrado, unidas por caminos porque tienen que llegar y salir los camiones. Eso es, digamos, de entrada lo que le hace falta al fracking para que sea un negocio para algunos. Bueno, me voy a bajar aquí, que estoy moviendo el pago de la línea. Segunda cuestión, agua. Agua, una barbaridad. El promedio de agua que se emplea para una sola operación de fracking, que una operación de fracking se hace en realidad por segmentos del pozo, no se hace todo el pozo de una vez, sino se divide en segmentos a lo mejor de unos 100 metros, entonces en 6, 8, 10 segmentos diferentes, bueno, toda esa operación supone como una media 15.000 metros cúbicos de agua, 15 millones de litros, pero es que en un pozo no se hace una sola vez, sino que cuando el pozo decae en su producción, cosa que ocurre al segundo año y al tercero mucho más y al cuarto ya mucho más, se vuelve a hacer otra vez otra operación de fracking. Cada vez son 15.000 metros cúbicos de agua multiplicados por el número de pozos, por el número de veces que se... Es otra cuestión que si existe agua abundante, muy bien, pero si no existe agua en el territorio, pues hay que sacarla de algo así. Luego están todos los peligros de contaminación, ¿vale? Los agentes químicos que se añaden al agua no son inocuos. Durante años, los primeros años de existencia de la técnica en Estados Unidos funcionaron de una manera muy opaca, no se sabía lo que añadía, literalmente. Por presión popular se empezó a dar a conocer algo de lo que metían allí las empresas. Creo que algún organismo independiente también analizó algo, consiguió alguna muestra y analizó, y se empezó a sacar a la luz que hay componentes químicos tóxicos, cancerígenos, mutagénicos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora lo niegan las empresas, dicen que eso era antes, que ahora ya no se van a emplear nunca esos, pero siempre te queda la duda un poco, ¿no?, de lo que tienen que hacer. Esos compuestos químicos que se añaden al agua se añadirían a otras posibles fuentes de contaminación, como son el propio gas metano, bueno, gas natural, que es una parte muy, muy elevada, gas metano, que lo estamos extrayendo, pero bueno, si no controlamos bien las grietas por las que hemos abierto el paso en la formación rocosa, se nos puede escapar a cualquier sitio. Y si no tenemos bien mantenido el pozo y bien sellado, se puede escapar incluso pues, entre las paredes del pozo y la roca. En Estados Unidos, muchos de vosotros sabéis que hay numerosísimos casos de contaminación de los acuíferos por parte del metano. El metano se disuelve en el agua de los acuíferos y sale por los grifos de las casas, literalmente. Es la imagen más impactante de la película esta de Gasla. El grifo que se abre, se le acerca una cerilla y se enciende el agua. Bueno, esa es otra fuente de contaminación.
Otra fuente es que la inyección de agua a mucha presión, digamos que remueve todas las entrañas de la Tierra, y lo remueve todo, incluidos elementos minerales naturales. El que sean naturales no quiere decir que sean buenos, como arsénico, como elementos radiactivos, como aguas salinas profundas. A profundidades muy grandes hay acuíferos, pero con aguas muy salinas, que conservan en alguna medida la sal original incluso del mar, ¿no? Donde se formaban esas rocas. Todo eso, si lo inyectamos a varios kilómetros de profundidad y a mucha presión, se removiliza, y con el agua que recuperamos después pueden venirnos también esos compuestos. Con lo cual, hay una fuente de contaminación posible que viene de elementos naturales de la roca, pero que a 4.000 metros quietecitos en la roca están muy bien, pero evidentemente si nos los traemos para arriba y los añadimos al agua, convertimos un agua en un agua residual tóxica, un residuo peligroso que hay que gestionar adecuadamente, y no siempre se hacen las cosas adecuadamente. Bueno, y ya para terminar, para no aburrir con la lista, pues está el tema del potencial peligro sísmico, lo que se llama la sismicidad inducida, que se puede producir. La propia inyección de un fluido, sea gas, agua o lo que sea, en el subsuelo, si es capaz de fracturar la roca, romperla para sacar el gas, qué duda cabe que también puede ser capaz de activar o movilizar una falla natural del terreno, de esas que periódicamente pueden producir un terremoto, que es lo que ha pasado en el proyecto Castor, famoso. Allí no estábamos inyectando agua para hacer fracking, pero estábamos inyectando gas, no a 700, pero sí a 200 atmósferas en la boca del pozo, con lo cual luego ya se perdía esa presión, pero inicialmente en la boca del pozo eran 200 atmósferas. Entonces, este proceso también es un proceso archiconocido para los geólogos y los geofísicos, y es un peligro que está ahí, también hay que decirlo, siempre y cuando existan en el subsuelo esas fallas potencialmente movilizables, lo que llamamos los geólogos fallas activas, fallas que están sometidas a tensiones naturales propias de los movimientos de las placas y estas cosas, que a todo el mundo más o menos le suenan, que tienen unos ciclos de movimiento. Esa tensión se va acumulando en el entorno de la falla y de momento no se mueve, pero cuando supera un cierto listón la falla se mueve, y una falla en el subsuelo puede estar, digamos, a un 5%, a un 10% o a un 70% de carga dentro de ese ciclo. Podemos estar al comienzo del ciclo, a mitad o cerca del final del ciclo. Esos ciclos son muy largos, son ciclos de 500, de 1000 o de 10.000 años, lo cual significa que no nos preocupan mucho. Hay fallas que a lo mejor están de alguna manera destinadas con sus ciclos a que dentro de 5.000 años ocurra un terremoto. No pasa nada, no nos preocupa. A los que estamos aquí desde luego no nos preocupa. Pero, ¿qué pasa si esa falla que se va a mover dentro de 5.000 años y está pues al 50% de carga, por decirlo de alguna manera, le inyectamos un fluido capaz de desbloquear el movimiento de esa falla? Bueno, pues que ese terremoto que en condiciones naturales se produciría dentro de 5.000 años se va a producir mañana. Así de simple. A esto ahora le han cambiado el nombre. En vez de sismicidad inducida, que es como se ha llamado toda la vida, para los geólogos le llaman sismicidad anticipada. Y con ese nombre ya nos lavamos las manos. No,